Sonolibro presenta Un día más, de Tony Jiménez. Tu madre te está esperando en el infierno y se ha vuelto caníbal. Cuando llegues allí, va a comerte vivo, una y otra vez. Porque de eso se trata precisamente el infierno, de la eterna repetición. Creo que en el fondo de nuestros corazones, la mayoría sabemos que es así. La tormenta del siglo, Stephen King. Abrió los ojos. La canción no solo lo despertó, sino que le destrozó los tímpanos antes de poder sacudir el pequeño aparato que la emitía. Durante unos segundos se quedó en la cama, quieto, incorporado, como si su cerebro se estuviera reiniciando tras toda una noche de sueño. Cuando logró reaccionar, Seth bostezó sonoramente. Se quitó de encima las sábanas y posó sus pies en el suelo, recibiendo una ráfaga helada que le recorrió todo el cuerpo en cuestión de segundos. Observó con enfado la radio que le había levantado. Le gustaba mucho la canción, pero no recordaba haber puesto la alarma la noche anterior. El despertador indicaba que eran las 9 de la mañana, pero no había sonado. No solía levantarse con música. ¿Qué había pasado? Se puso en pie, estirándose sin recato. Mientras se metía en el cuarto de baño de su apartamento, supuso que la noche anterior había llegado demasiado borracho como para diferenciar el reloj de la radio. Dejó caer el agua de la ducha sobre su cabeza. Abrió la boca, reconfortándose al sentir la calidez que lo envolvía. Intentó recordar qué había hecho antes de acostarse y cómo había acabado tan perjudicado, pero sus recuerdos estaban fragmentados. Tuve que pasármelo muy bien, pensó. Se secó con una toalla limpia. Se vistió y desayunó. Contempló su rostro al lavarse los dientes. No vio que tuviese los ojos enrojecidos, ni parecía poseer ojeras, ni nada que confirmase que había dormido poco tras una noche de fiesta. Hacía tiempo que no salía con sus amigos. Desde que estaba con Liz había dejado de lado a aquellos con los que se había pasado jornadas enteras bailando, trasnochando, bebiendo y haciendo el tonto. Bien pensado, seguramente se habría desquitado después de tanto tiempo siendo un buen chico. Intentó rememorar alguna de las grandes juergas que su cuerpo se había corrido en otros tiempos. No mejores, solamente diferentes. Volvió a notar que le faltaba algo en la cabeza. Una importante pieza que se le habría caído antes de tumbarse en la cama y abrazar las sábanas. Se pasó los dedos manchados de colonia por su pelo castaño. Una vez estuvo listo, hizo la cama, arregló un poco la cocina y se dispuso a salir. Antes se detuvo frente a la puerta de su habitación. Parecía demasiado ordenada para haber salido de marcha. Y si no había habido fiesta, ¿por qué le costaba tanto poner sus pensamientos en orden? La hora que marcaba su reloj de pulsera le puso en movimiento. Salió del apartamento. Un par de escaleras y llegó a la calle, donde el sol resplandecía y decenas de personas andaban de un lado a otro, preocupadas por sus propios asuntos. Había quedado con Liz en una cafetería que habían abierto 2 semanas antes. Según sus amigas, vendían unos bollos de crema deliciosos y por poco dinero podrías tomar además un buen café. Ofertas así no abundaban, así que había que aprovecharlas. Cruzó a la acera que tenía enfrente. En cuanto estuvo lejos de los coches y sin dejar de caminar, volvió a posar sus ojos en el reloj. Iba tarde, aunque tenía suerte de que el establecimiento estuviera bastante cerca de su apartamento. Torció a la derecha, luego a la izquierda, evitando por poco a una madre con un enorme carrito de bebé. Al ver una papelería, pensó en entrar para comprar el periódico y la revista de cine que le gustaba, pero al observar la cola que salía del lugar, decidió seguir su camino. ¿Por qué habría salido de juerga si había quedado con Liz tan temprano? Él no solía ser así, al menos desde que ella ocupaba gran parte de su vida. Antes no le habría importado lo más mínimo, pero Liz acabó por llevarlo por el buen camino. Y se lo agradecía. Siempre lo haría. A lo lejos divisó la reconocible figura de su novia. Levantó una mano para saludarla, pero parecía distraída observando el escaparate de la cafetería, que daba la impresión, desde donde estaba, de estar a rebosar. Fue a cruzar el paso de cebra que tenía más cerca. Retrocedió instintivamente al comprobar que un coche deportivo pasó por delante sin mirar siquiera. Seth levantó las manos en señal de protesta, antes de soltar un desagradable insulto entre dientes. Superó un establecimiento de perritos calientes que, a pesar de su falta de higiene, solía visitar con bastante frecuencia. Saludó al dependiente
Sample complete. Ready to continue?